Buenos días, gracias por estar hoy aquí en esta mesa informativa que el Partido Popular ha instalado aquí en Benavente con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán este domingo. Es importante la respuesta de los ciudadanos. Nuestro lema de campaña es Tu respuesta, por la importancia que tiene que los ciudadanos se movilicen en las urnas. Hemos insistido mucho y es real que las elecciones todas son importantes, todas cuentan, que los ciudadanos tienen que ser conscientes que las políticas europeas cada vez influyen más en las políticas también nacionales y, por lo tanto, que no dejen de ir a las urnas el domingo, que acudan, que hay que dar una respuesta firme y contundente a las políticas de Pedro Sánchez. Tenemos entre nosotros a diputados nacionales y a José María Barrio, senador, también, que son conscientes y viven lo que se vive en el Congreso y en el Senado, algo esperpéntico que estamos viviendo en la política nacional y, por lo tanto, nosotros tenemos también como ciudadanos la obligación de responder contundentemente a las políticas, como decía, nacionales de Pedro Sánchez. Los ciudadanos están cansados y hay que demostrarlo en las urnas. El Partido Popular es la respuesta, es la alternativa clara y firme para poder hacer frente a estas políticas que se están llevando a cabo y que, por lo tanto, en Europa sean oídas las voces también de los municipios. También los municipios son importantes, tienen que contar en Europa, que no repartan los fondos europeos de forma indiscriminada, de forma arbitraria, que los municipios cuentan, que se nos tengan en cuenta, que nuestra voz también llegue al Parlamento Europeo y solo así con el Partido Popular será posible. Bueno, pues estamos prácticamente terminando la campaña acaba mañana y es una campaña, como todas las de campañas a las europeas, difícil porque en general hay mucha abstención, la gente de Europa lo ve como algo muy lejano que no le afecta y nada más lejos, porque todas las decisiones que se toman en la Unión Europea acaban afectándonos a los ciudadanos, porque las directivas europeas pues al final pues hay que transponerlas a las normativas españolas en este caso y a las de la Junta de Castilla y León, y al final afectan a todos los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es máxima movilización en esta campaña por la importancia que tienen estas elecciones. Nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a los benaventanos y al Alfoz y a los valles de Benavente? Pues mira, le estamos pidiendo que no se queden en casa y que aquellos que ya confiaron en nosotros en las últimas elecciones municipales y generales, que lo vuelvan a hacer. Si aquellos que confiaron en nosotros lo vuelven a hacer, estamos seguros que vamos a ganar estas elecciones. Aquellos que confiaron en Beatriz y su equipo, si vuelven a votar al Partido Popular, pues en Benavente se ganará, y aquellos que confiaron en todos nuestros alcaldes en el Alfoz de Benavente y en los valles, si vuelven a confiar en ellos, pues ganaremos las elecciones. Porque esto se trata de que las gane el Partido Popular o el Partido Socialista. Nosotros creemos, lógicamente, que las vamos a ganar nosotros, porque el resto es ruido. ¿Y qué presenta el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista presenta una candidata que la conocemos bien, la conocemos muy bien, es Teresa Rivera, que es actualmente la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Transición ecológica, es una señora que entiende el ecologismo de salón, y si no, que se lo pregunten a los agricultores y ganaderos de los valles de Benavente. Es una señora que ha hecho mucho daño al campo zamorano y ha hecho mucho daño por la sobreprotección de algunas especies, y, como decía, es entender el ecologismo desde un despacho y no pisar la tierra como hacemos los demás. Y el tema del reto demográfico, pues yo en Zamora no conozco ni una sola medida que haya tomado su ministerio que haga algo por la despoblación de Zamora, ni una sola. Es un apellido que le han puesto a su ministerio, pero que desde luego ni ha ejercido ni piensa ejercerlo. Imaginemos a esta señora tomando decisiones ya no desde Madrid, sino más lejos, desde Bruselas. Esta señora quiere un campo que sea un jardín para pasear, y nosotros lo que queremos es un campo que permita a los agricultores y ganaderos de esta tierra que puedan vivir del campo como lo han hecho toda la vida, para poder mantenerse en el medio rural. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista como tal ha dejado de existir ya hace mucho tiempo. Yo diría que es el partido de Sánchez y solo de Sánchez, y de nada más que de Sánchez, porque lo de Obrero lo perdió hace mucho y lo de Español ya lo estamos viendo con las últimas medidas que ha tomado. Llevan casi un año gobernando y solo han aprobado una ley en el Congreso de los Diputados. Qué casualidad, que es la ley que le va a permitir a Sánchez mantenerse en el sillón de la Moncloa. El resto pues no le importa, mientras en el Senado se aprueban las 10 leyes Feijóo
cuando llegan al Congreso las meten en un cajón porque no le importan a los ciudadanos y le importa solo el sillón de Sánchez. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo tanto el Partido Socialista como el Gobierno, como el propio entorno de Sánchez, su propia mujer, pues están rodeados de corrupción y por lo tanto Sánchez no gobierna, solo se mantiene en el sillón, solo aprueba la ley de amnistía y además sigue la hoja de ruta de algunos gobiernos populistas, que es buscarse enemigos fuera. Ya hemos visto la semana pasada que nos enfrentábamos con Argentina, anteriormente con Israel, antes nos habíamos enfrentado con Argelia, en fin, que son enfrentamientos para buscar un enemigo ficticio, para que él pueda decir nos tenemos que unir todos en torno a mí, que soy el líder, para defendernos de estos enemigos de fuera. Bueno, esto es un sistema populista que a algunos le han dado resultado y que yo espero que en España no le dé resultado ninguno, porque nosotros lo que necesitamos es un Partido Popular fuerte, no solo en España, sino en Europa. Nosotros vamos a pertenecer al grupo mayoritario en Europa y queremos que nuestro grupo, el grupo español, dentro de ese grupo mayoritario, tenga el peso suficiente para que las decisiones que se tomen allí pasen por el grupo de España y también para que nosotros podamos pedir a la Unión Europea que frene estas políticas, esta deriva que lleva Pedro Sánchez y que nos va a llevar al país a no muy buen sitio. Bueno, nosotros lo que queremos en definitiva es que el Partido Popular en Europa pueda hacer políticas como las que hace Beatriz aquí en Benavente, que lo que piensa es en sus ciudadanos, como las que hace Javier Faúndez y sus diputados, que hoy están aquí, José Manuel, Atilana y Emilio en la Diputación de Zamora, o como las que hace Alfonso Fernández Mañueco, por cierto, con Isabel Blanco, con la consejera zamorana o con la delegada, con Leticia García, en la Junta de Castilla y León, que lo que hacen son políticas pensando en los ciudadanos y no son políticas pensando a ver cómo se libran de los juzgados o de la corrupción que, como digo, tienen alrededor. Nosotros lo que hacemos es políticas pensando en las economías familiares, esa economía que se ha resentido tanto con la subida del IPC y que Pedro Sánchez no ha sabido frenar. Hemos perdido poder adquisitivo como nunca en la historia y entonces las familias cada vez pueden comprar menos con el sueldo que tienen. También los pensionistas, a pesar de la subida del IPC, porque la cesta de la compra ha duplicado la subida del IPC general. Nosotros lo que hacemos es gobernar para la gente y por eso defendemos los derechos sociales de los ciudadanos, sobre todo de la mujer o de los jóvenes que tienen en estos momentos un problema importante, ya no solo de trabajo, que somos el país con más paro juvenil de Europa, sino también de vivienda. Tenemos un problema gravísimo de vivienda. Nos hemos alejado mucho de aquellos tiempos en los que un joven podía comprar una vivienda y pagarla cómodamente con su sueldo a lo largo de unos años. Ahora mismo un joven es muy difícil que se pueda hacer con una vivienda y además depende en qué sitio los alquileres están por las nubes y no pueden desde luego emanciparse. Por lo tanto nos preocupamos de esas políticas o nos preocupamos del medio rural con acciones como la que ha hecho recientemente Alfonso Fernández Marroco y es Alfonso Fernández Mañueco, que es pues la educación gratuita de 0 a 3 años o mantener escuelas, que es el único sitio donde se hace escuelas con 3 niños en el medio rural. Esas son políticas que favorecen el asentamiento de población en el medio rural. Por lo tanto, nosotros defendemos el sector primario, tan importante en esta zona, tan importante en los valles de Benavente y por lo tanto en la propia ciudad, que muchas veces, lógicamente, la economía de los valles repercute en la propia ciudad y es en lo que estamos, no en otras cosas. Y defendemos también el medio ambiente, sí, pero no un medio ambiente de despacho, de salón, sino un medio ambiente con sentido común, que es lo que hemos hecho siempre y es lo que ha hecho siempre los habitantes del medio rural. Por lo tanto, el día 9 tenemos que decirle no a las políticas de Sánchez. No queremos que Sánchez siga gobernando con estas políticas y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aglutinar el voto de centro-derecha en el Partido Popular. Solo así ganaremos las elecciones y solo así, el día 9 de junio, empezaremos a enseñarle la puerta de salida a Sánchez y a recuperar lo que nunca se tenía que haber perdido en este país, que es el sentido común, es las libertades que se están viendo amenazadas. Ustedes mismos
Los periodistas se están viendo amenazados, algunos por Pedro Sánchez, pero no solo los periodistas, también los jueces, también la oposición, y por lo tanto tenemos que volver a esa cordura, a llevarnos todos, cada uno con sus ideas, pero todos gobernando por un bien común. Por lo tanto, yo animo a todos los benaventanos que el día 9 vayan a votar, que piensen en la gestión de unos gobiernos y de otros, que no voten con las tripas sino con la cabeza y que apoyen al Partido Popular. Los que ya lo han hecho en otras elecciones, como las de Benavente, a Beatriz, o como en las generales a nuestro presidente Núñez Feijóo, y también a aquellos que están desencantados con la labor de Pedro Sánchez. Hay muchos socialistas de corazón que no comparten lo que está haciendo Pedro Sánchez, y yo le invito a que nos apoyen esta vez para acabar con esta deriva, y también a aquellos otros que, aún no compartiendo por las políticas de Pedro Sánchez, pues en otras ocasiones no nos han votado y han votado a otros partidos. Yo les digo que la única manera de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es a través del voto del Partido Popular. Hay que sumar el voto en torno al Partido Popular para multiplicar los escaños. No nos valen otras opciones. Cualquier voto que no vaya al Partido Popular va directamente a beneficiar a Pedro Sánchez. Por lo tanto, y termino ya, animo a todos los benaventanos, también al entorno de Benavente y a los valles de Benavente, a que el día 9 vayan a votar y que voten al Partido Popular. Muchas gracias. Presidente provincial del PP, a solamente unas horas de concluir la campaña, están haciendo sin lugar a dudas una de las campañas más intensas que se ha visto en la democracia por parte del PP. ¿Cómo valoras? Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar por el bien común, y creemos que hacer una buena campaña para poder ganar unas elecciones beneficia no solo al Partido Popular, que lógicamente si ganamos las elecciones sí, pero beneficia a toda la ciudadanía, beneficia a los españoles, a los castellanos, a los zamoranos y a los benaventanos. Por lo tanto, pues es verdad que hemos puesto toda la maquinaria en marcha. Es verdad también que hemos visto que otros partidos pues no han hecho mucha campaña, pero nosotros sí, nosotros siempre hemos estado en contacto con la gente. Yo decía hace un momentito que Teresa Rivera hace un ecologismo de salón porque no pisa la tierra. Nosotros en Zamora, y nos conocéis bien, pues pateamos pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, no solo en campaña, sino durante los periodos que no son de campaña, pues también estamos constantemente en contacto con los ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho en esta campaña. Hemos querido estar en contacto con los ciudadanos, y además no solo los que ya estamos habitualmente aquí, sino que pues hemos tenido visitas como nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, que ha venido 2 veces a Zamora, una vez a la capital y otra vez aquí a Benavente también, y a Pontemozar a reunirse con los alcaldes de la zona. Y hemos tenido la visita del candidato, de Raúl de la Hoz, el candidato de Castilla y León, que estoy seguro además que va a llevar la voz de todos los ciudadanos de Castilla y León al Parlamento Europeo y a defender nuestros derechos allí. Pues también lo hemos tenido en 2 ocasiones en la provincia. Y mañana, para terminar la campaña, tenemos a un eurodiputado, y vamos a hablar a ver qué pasa con el eje atlántico, que en España no solo está el Mediterráneo, sino también el Atlántico. Tengo que recordar que el eje atlántico tenía previsto una fecha que era el 2050, hubo una propuesta en la Unión Europea para adelantarlo al 2040 y el Partido Socialista votó en contra. Por lo tanto, están pensando en otros intereses y no en los de esta tierra. Precisamente una ruta que tiene que pasar por Benavente y los valles, y que por lo tanto beneficiaría a toda esta comarca. Alcaldesa de la... Sí. ¿Despiden así mañana en Zamora la campaña? Sí, nos despedimos con un eurodiputado, y yo creo que es buena forma de despedir la campaña ya, que como decías ha sido muy intensa, y yo espero que esta campaña tan intensa haya llegado a la población y que dé sus resultados. La portavoz del PSOE en la Diputación, de desgobierno y de que perdían los fondos europeos. Bueno, me sorprende, una sorpresa que me llevo cada vez más, ya no deja de ser sorpresa, porque de desgobierno para nada, al contrario. En este caso he insistido y sigo insistiendo en la herencia envenenada que nos dejó este actual gobierno municipal, principalmente por el tema de los fondos europeos, que era lo que aludían ayer. Los fondos europeos, en el caso en concreto de los fondos de rehabilitación y demás para el famoso PIREP, en resumidas cuentas, este fondo se le desaconsejó por completo por parte de los técnicos al gobierno municipal de entonces. Hicieron caso omiso, por lo tanto ahí hay
una incapacidad total y una irresponsabilidad total y absoluta en la gestión de esos fondos, porque los fondos públicos al final hay que gestionarlos con responsabilidad. No se pueden pedir por pedir y luego no ser capaces de gestionar y de ejecutar esos fondos cuando sabían que había un margen de plazo muy corto, que era imposible, se lo dijeron por activa y por pasiva, que era imposible ejecutar esos fondos, ejecutar la inversión para la cual se concedieron los fondos públicos, y por lo tanto nos dejaron esa herencia cuando nosotros tomamos posesión en junio del 2023. No habían hecho nada desde diciembre del 22 que se había concedido. Si hubieran tenido la prisa o si hubieran sido responsables en este caso, hubieran iniciado la gestión de la licitación y demás para poder ejecutar o que llegara a buen puerto esa obra. Por lo tanto, nos lo dejaron ya con una imposibilidad de llevar a cabo. Lo han reconocido los técnicos, lo han dicho al equipo de gobierno ahora y a la alcaldesa. Al anterior equipo de gobierno se lo dijeron en repetidas ocasiones que no era posible, que era para proyectos maduros, que hubiera estado el proyecto, estamos hablando de 2.400.000 euros, con un plazo además muy corto, no es igual que los de sostenibilidad que tenían un plazo algo mayor. Este no, este en concreto era para un plazo muy corto, para proyectos que ya estuvieran realizados, lo que era el proyecto de la obra, que pudiera haber estado hecho, porque si hay que realizar el proyecto y a mayores la obra, es que no había margen de tiempo y aún así tiraron para adelante. Por lo tanto, ahí sí que hay una irresponsabilidad total por parte del anterior gobierno municipal, ahora oposición, que se olvidan de lo que estuvieron 8 años gobernando y nos dejaron una herencia muy envenenada.